Estamos hablando aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, como Pablo comienza este capítulo diciendo esto, pero con respecto a la venida de nuestro Señor. Ahora, con respecto a la venida del Señor, hay mucho que decir, hay mucha tela que cortar, mucho detalle importantísimo para completar esta doctrina de la segunda venida del Señor. Dentro de esta doctrina o con respecto a la venida del Señor podemos obviamente hablar sobre los últimos acontecimientos, los eventos actuales de hoy en día. Podemos hablar sobre el rapto de la iglesia, la importancia de la era de la iglesia. Podemos hablar sobre el anticristo y en qué forma va a revelarse y cuándo va a llegar. Podemos hablar sobre la gran tribulación que durará 7 años sobre esta tierra, el juicio de Dios sobre esta humanidad. Podemos hablar sobre milenio, que son 1000 años reinando juntamente con Cristo sobre la nueva Jerusalén, la nueva tierra que Dios hará. Podemos hablar sobre la batalla de Armagedón y cómo Satanás se levantará a ir en contra de Dios. Podemos hablar sobre las profecías y las manifestaciones de los tiempos proféticos, qué significan, qué representan simbólicamente y qué es lo que Dios nos quiere iluminar en su juicio final. Y podemos hablar sobre la segunda venida de Cristo, cuando Él vendrá montado sobre su caballo como el fiel y verdadero, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vendrá a reinar a este lugar. Y después hablamos sobre el gran trono blanco, que es el juicio final, y luego entramos a la eternidad con el Señor para siempre. Todo esto encaja lo que es la doctrina de los últimos acontecimientos o la escatología de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice Pablo con respecto a la venida del Señor, hay mucho que decir. Entonces, no quisiera hacerle una injusticia al tema y nomás tratarlo brevemente. Por eso, el Señor me está guiando hasta ahorita de ir agarrando cada parte de este texto y aplicándolo de una manera a un mensaje, predicarlo el domingo en la mañana. Yo espero que está siendo de bendición para usted. Yo espero que le está haciendo reflexionar y entender que Cristo ya está muy pronto para venir. La venida del Señor es eminente. Eminente quiere decir que a cualquier momento puede entrar por esa puerta. Pues en cualquier momento sonará la trompeta y escucharemos su llamado, y los hijos de Dios, los cristianos, dice la Biblia que ascenderemos con Él. Dios nos va a transformar y nos va a arrebatar de esta humanidad, de esta tierra. Y ese momento viene muy pronto. Estaba preparándome para este mensaje y mirando comentarios, estudiando un poco el tema, mirando algunos videos actuales de cómo está el estado moral de nuestro país. Estaba muy tentado traer un video corto de cómo está todo sucediendo en lo que es nuestro país, particularmente ahorita nuestro país, pero en todo el mundo. Pero creo que todos entendemos dónde está nuestro mundo hoy en día. No podemos negarlo, que este mundo, hermanos, va de mal en peor, muy rápido, más rápido que jamás en la historia de la humanidad. Con respecto a la venida del Señor, hay una verdad que resalta aquí entre las muchas más otras, que es muy claramente una de las partes centrales de la venida del Señor Jesucristo. Es una profecía que está vinculada a otro evento mayor que está por suceder, el rapto. Antes que se desprenda la gran tribulación, que es conocida como en el Antiguo Testamento como los 70 semanas de angustia de Jacob, el juicio de Dios sobre esta tierra y el mundo, esto tiene que suceder. Quiero que vean por favor ahí en el versículo 6 al 8, donde estamos leyendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay algo, o hay alguien más bien dicho, como la Biblia dice, que está deteniendo
la venida del Señor, que está deteniendo el juicio venidero de Dios sobre esta humanidad. Está vinculada esta verdad o esta doctrina con el arrebatamiento de la iglesia. El pueblo de Dios, el pueblo adquirido por Dios, los redimidos por la sangre de Jesucristo. Esta profecía es mencionada en los versículos que acabamos de leer. Hay quien, note, hay quien lo detiene. El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Dios es un ser trino, que quiere decir que está dividido en tres personas, pero a la vez completo individualmente en cada una de esas personas. Solo Dios es trino, el hombre es triperio. Cada miembro de la Trinidad es Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos la doctrina del Padre en Juan 6:27, por favor, Juan 6:27. Juan 6:27, por favor, vayan corriendo ahí, Juan 6:27. Dice la palabra de Dios esto: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida, dice, eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló, ¿quién? Dios el Padre. Romanos 1:7, por favor, Romanos 1:7. Romanos 1:7. Es importante para mí establecer estos versículos, ya que habrá algunos que escucharán este mensaje que no creen esta verdad. Dejemos que la palabra de Dios lo aclare. Romanos 1:7 dice la Biblia: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro ¿qué? Y del Señor Jesucristo. La Biblia claramente habla del Padre. Del Padre cuando Jesucristo fue bautizado, que Juan el Bautista lo bautizó. Dios el Padre habló desde el cielo con una voz audible. El Hijo, que era Jesucristo, estaba presente siendo bautizado. Y el Espíritu Santo en forma de una paloma descendió del cielo. Los tres estaban presentes al mismo tiempo. En el Antiguo Testamento, la creación de la humanidad, en Génesis vemos que Dios hablaba con alguien en la creación del universo. Decía a él respecto al hombre: hagámoslo a nuestra imagen. La Biblia claramente habla sobre una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Veamos Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, por favor. Versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, hablando de este Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sabemos que la Escritura nos dice que Jesucristo es la luz. Es la luz. Escúcheme, noten el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y lleno de gracia y de ¿qué? De verdad. Quiero que vean Romanos 9:5, por favor, Romanos 9:5. Dice la palabra de Dios así: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice aquí claramente que Jesucristo el Hijo es Dios. Quiero que vean por favor en Romanos, por favor, Romanos 8, perdón, no Romanos, Juan 8, por favor, Juan 8, por favor, vayan conmigo ahí. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Cuando era cuestionado y querían decir que era un mentiroso y blasfemaba, que él decía que era Dios y que él tenía que someterse a Abraham, porque Abraham para el judío era todo, el padre de la fe. Y note lo que Jesucristo les contesta a esos fariseos en el versículo 58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. En Colosenses 2:9, por favor, Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Por favor, vayan a Colosenses 2:9, por favor. Si alguien no tiene Biblia a su lado, debe de compartir con ellos la palabra de Dios. Colosenses 2:9 dice la palabra de Dios lo siguiente:
Porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud, todo quien es Dios el Padre, todo quien es Dios el Espíritu Santo, en Él habita la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Ahora vayan a Hechos 5, por favor, Hechos 5. Hechos 5, por favor, Hechos 5. Esto es importantísimo establecer antes de entrar a lo que vamos a hablar esta mañana. Hechos 5, por favor, del 3 al 4. Hechos 5, del 3 al 4, dice la palabra de Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Note, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Note, en el primer versículo Pedro dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo de Dios? Y en el siguiente versículo dice, ¿por qué mentiste a Dios? El Espíritu Santo es Dios. Es una persona, no es un circuito eléctrico, no es un poder, no es una atmósfera, no es una nube, no es un sentir, no es una emoción. El Espíritu Santo es una persona. En 1 Corintios, por favor, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Note, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuche, el Espíritu Santo es una persona, no un poder místico. En Juan capítulo 16, por favor, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 5, dice la palabra de Dios esto. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, note, Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es su ministerio, de convencer al hombre de todo pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, la palabra de Dios dice claramente que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona porque la Biblia se refiere a Él como una persona. Él, el Espíritu Santo, el Consolador. En Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. En el versículo 18 dice la palabra de Dios lo siguiente. No os embraguéis con vino en cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Dios nos manda a que no contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una persona puede ser contristada a causa de nuestro pecado, porque Él mora en nosotros. Nosotros, este cuerpo es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo, donde mora en nosotros. Por eso cuando alguien recibe a Cristo o acepta a Cristo, es el Espíritu Santo de Dios que viene a ser morada en nuestra alma. Y el hombre, como es triperio, es cuerpo, alma y espíritu. No es hasta que el Espíritu Santo de Dios entra con permiso o por invitación de esa persona de a recibir a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra en esa persona y vivifica nuestro espíritu, dándonos vida en Cristo Jesús. De tal manera que cuando moramos y esta vida pase y muera yo, mi alma no se va a quedar irabunda, perdida en lo que es el realmo espiritual. Mi alma, que ahora Cristo vive en ella, va a ser aceptada ante el Dios el Padre en el cielo, porque como Él mora en mí, yo le pertenezco a Él, y su sangre que Él derramó
limpió todos mis pecados, entonces mi alma es justificada en Cristo Jesús. Ahora, yo soy pecador, como cada persona aquí ha pecado. Todos somos pecadores. La diferencia es si sus pecados han sido perdonados por Cristo Jesús o no. El Espíritu Santo es una parte crucial en el proceso de la salvación de una persona. Cuando alguien está escuchando la predicación de esta mañana que no es salvo y está escuchando la voz de Dios, el mensaje de la predicación, y siente que Dios le está hablando a su corazón, se identifica con lo que el predicador está hablando y comienza a sentir una convicción, es decir, que Dios le está recalcando una verdad a su vida y se siente de momento que Dios le está hablando a usted. Y algunos hasta han dicho: ¿quién le contó al pastor todo lo que yo he hecho? Pero no es el pastor, es Dios que le está hablando a esa persona. Y cuando esa persona llega a la invitación y quiere recibir a Cristo y aceptar a Cristo como Salvador y pasa enfrente a recibir a Cristo, es por convicción del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros en esta mañana. Él va pasando por pasillo y pasillo, en corazón por corazón, mente por mente. Está buscando quién va a escuchar la voz de Dios. Por eso en el momento de la invitación, no solo los que están más cerca responden, sino de repente alguien que está hasta allá arriba respondió. De repente alguien que está mero abajo respondió. De repente alguien que estuvo acá responde. De repente alguien que está allá, porque el Espíritu Santo se está moviendo entre todos nosotros buscando quién va a escuchar la voz de Dios y la invitación de ser salvo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora escuche, nadie puede ser salvo sin que el Espíritu Santo obre en su corazón. En Efesios capítulo 1 dice la palabra de Dios así, capítulo 1 versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, lo que está escuchando ahorita, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la procesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, cuando alguien recibe a Cristo, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, viene a ser morada en nuestro corazón, y Dios promete nunca dejarnos. Una vez salvo, para siempre eres salvo. Y cuando una persona es sellada por el Espíritu Santo, Dios toma lugar en nuestro corazón, ocupa nuestra vida. Él es nuestro Salvador. Pasan y seguirá la vida, y quizás moramos años después, quizás le fallamos a Dios, quizás erramos aquí, quizás fallamos acá, pero el sello del Espíritu Santo va a estar ahí para siempre en nuestra alma. Y cuando muera yo, mi alma va a dar cuentas a Dios, va a llegar ante Dios, porque la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y voy a llegar ante Él, y el juicio de Dios puede ser mío, porque el diablo va a estar acusándome, recalcándole a Dios lo pecador que fui, todos los pecados que yo cometí. Me va a estar acusando como un fiscal. Pero el abogado que tengo a mi lado, que es el Señor Jesucristo, que Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados, ante el gran juez justo, me va a defender y va a decir: Señor, yo derramé mi sangre sobre Él. Él me creyó en tal fecha, en tal día, en tal servicio, en tal momento. Él creyó en mí, y yo tomé mi sangre y lo limpié con mi sangre bendita, y Él es salvo. Y Dios va a aceptarnos en su lugar perfecto, lugar eterno en el cielo. ¿Por qué? No porque yo merezco ir al cielo, yo merezco el infierno, pero porque la sangre del Cordero de Dios está aplicada a mi cuenta, sobre mi alma. Dios no puede juzgar a su Hijo. Él ya fue a la cruz y murió por mis pecados, y el juicio de Dios, todos mis pecados cayeron sobre Él, todos sus pecados cayeron sobre Él hace 2000 años atrás, y Él estuvo en la cruz recibiendo todo ese juicio y murió, pero gloria a Dios, al tercer día resucitó de la muerte, triunfando sobre la muerte. Por eso la muerte no tiene poder sobre el cristiano. Para el cristiano, una muerte es un breve cerrar y abrir de ojos. Ausentes del cuerpo, dijo Pablo, es estar presentes con el Señor. Escuche, esto es bien importante entender, porque llegará el día
y el momento donde el juicio de Dios se desprenderá sobre esta tierra, sobre esta humanidad. Cristo Jesús habló sobre esto en Mateo 24, por favor. Mateo 24, por favor, vayan corriendo ahí. Mateo 20, ¿me están siguiendo, querida iglesia? Mateo 24, versículo 36. Mateo 24, versículo 36, por favor. Mateo 24, versículo 36, por favor. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 36, dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces serán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Está hablando del rapto, del arrebatamiento. Esto es lo que va a suceder, y Cristo nos dice aquí, como en los días de Noé. Conocemos la historia de Noé, no vamos a ir por tiempo, pero en Génesis capítulo 6 nos habla de una humanidad que estaba completamente perdida en su perversidad. Todo designio de maldad se estaba haciendo en la tierra. Todas las perversidades capaces el hombre de hacer lo estaban haciendo en la tierra. Todo el mundo estaba desenfrenado. Era una atrocidad, era una perversión humana, y Dios no pudo ya con esa humanidad. Dijo: voy a destruir esta humanidad y voy a comenzar una nueva. Y eligió un hombre que era justo, un hombre que era íntegro de corazón, que caminaba con Dios. Dice la Biblia que Noé caminaba con Dios y fue perfecto en sus generaciones, pregonero de justicia. Dentro de ese tiempo, en ese momento, Dios buscó toda la humanidad y encontró una familia que era justo, que era íntegro de corazón, que caminaba con Dios. Y Dios eligió esa persona, Noé, con su familia, y les dijo que hicieran una arca, que vendría el momento, no sabían qué día, no sabían qué hora, pero iba a venir un juicio de Dios a la humanidad en forma de agua, de lluvia. Y Noé dijo: ¿cómo que lluvia? ¿De qué está hablando? Nunca había llovido en la tierra en ese tiempo. Pero comenzó a obedecer Dios a Noé, a hacer la arca. Edificó una arca enorme, y cuando terminó, dice la Biblia que comenzó a llover. Comenzó a llover y la gente se comenzó a ver por qué está cayendo agua del cielo, y los abismos se abrieron, inundaron toda la tierra. Y dice la Biblia que Dios cerró la puerta del arca y nadie podía entrar. Imagínense el momento, la gente subiendo las montañas tratando de evitar la inundación, pero después el agua llegó a la montaña. Imagínense la gente subiéndose a los árboles queriendo evitar la inundación, pero después el agua subió a los árboles. Todo fue inundado y la gente se tiraba al arca a querer abrir: ábrenos, Noé, ábrenos. Y pegaban el arca y rasguñaban el arca y hacían cosas con lazos y queriendo agarrarse el arca, pero no podían entrar. Y mientras la gente estaba sufriendo este juicio terrible, adentro del arca, Noé y su familia estaban protegidos por Dios. Dios los arrebató de este juicio y los metió en el arca y selló la puerta. Cristo Jesús es la puerta, y los protegió del juicio de Dios. Cuando terminó el juicio de Dios, Dios les llevó a una tierra nueva. Escúcheme, el simbolismo de lo que Cristo nos está hablando aquí, está hablándonos lo que viene por delante. Dios juzgó a esta humanidad con agua la primera vez, pero la segunda vez dice Dios que lo va a juzgar con fuego. Con fuego. Quiero que vean por favor en segunda de Pedro, por favor, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Es verdad que hay un global warming. Sí, es verdad.
Y ahí viene. Porque dice la Biblia, no porque yo lo digo, dice la Biblia que este mundo, así como lo vemos, ay, qué bonito Cancún, ay, qué bonito el Puerto Rico, Puerto Rico, ay, qué bonito México lindo, ay, qué bonito los Estados Unidos. Pero ¿sabe qué? Todo este mundo, dice la Biblia, se va a quemar. Yo no lo dije, dice Dios. Escúcheme, Dios es la puerta, la entrada al cielo. Nos dice Juan 10:9 claramente que Jesús dijo, yo soy la puerta. Dice la Biblia, Juan 10:9, dice así la palabra de Dios. Quiero que lo vean, por favor, porque no quiero que piensen nomás que estamos diciendo cosas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Note, el ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Jesús nos invita a entrar. En Mateo 7, por favor, Mateo 7, por favor, versículo 13, dice la palabra de Dios así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús nos invita a entrar por esa puerta. Jesús es la puerta. No tenemos tiempo, pero Mateo 25 habla de las vírgenes con las lámparas, y cómo algunas se prepararon y otras no. Y después las que no se prepararon llegaron y decían, déjanos entrar. Y el Señor dijo, no, ya la puerta está cerrada, no pueden entrar. Un día va a ser muy tarde para ser salvo. Ya no va a haber una predicación como esta. Ya no va a haber iglesias como esta donde se predica, donde se invitan para que se sientan a escuchar la palabra de Dios. Quizás habrán Biblias, pero habrán muy pocas, porque el enemigo las destruirá. Quizás habrá gente que se recuerdan de lo que conocían, de las palabras que escuchaban los predicadores. Se juntarán en cuevas, en lugares a la secreta, porque los soldados del ejército el del ejército global andarán por todas partes, porque habrá un reino, un juez, habrá un presidente que gobierna todo este mundo, y ese es el anticristo. Y la gente se esconderá, pero nadie habrá para predicar y anunciar las buenas nuevas hasta que Dios mande los 144,000 para predicar la verdad de la palabra de Dios, y entonces serán salvos. Pero no serán salvos con una invitación. No serán salvos como me pasa enfrente, recibe a Cristo, ahora bautízate. No. Para ser salvo tendrán que cortarte la cabeza. Vas a tener que dar tu vida en ese momento para ser salvo. Perdóneme, esto es lo que la Biblia dice. Ahorita dice la Biblia, hoy es la hora de salvación. Hoy es tu visitación. Acepte a Cristo hoy, porque un día viene pronto donde nadie va a tener la misma oportunidad. Ahorita estamos en la dispensación de la iglesia, la era de la iglesia, donde la gracia abunda de Cristo. Estamos en el tiempo de la gracia, donde usted todavía puede arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su Salvador, porque el Espíritu Santo, quien detiene el juicio de Dios, detiene, porque Él está presente todavía obrando, y mientras el Espíritu Santo esté obrando en corazones y la iglesia esté presente en esta tierra, Dios va a detener su ira. Dios va a detener su ira hasta que en la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo de Dios ya no tenga trabajo que hacer aquí y ascienda la gloria. Entonces el juicio venidero va a venir a esta humanidad. Apocalipsis 14, por favor. Apocalipsis 14, por favor. Apocalipsis 14, por favor. Noten el versículo 11. Dice así: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su ¿qué? Nombre. Escúcheme, va a llegar un día donde va a haber solo juicio sobre esta tierra. Van a venir plagas del cielo. Van a venir persecuciones.
Va a venir la marca de la bestia de Satanás a la humanidad. Va a haber un control, un gobierno global. Va a haber algo terrible que va a desprenderse, según la Biblia, por 7 años sobre esta tierra. No es simbólico, no es un cuento, no es de que es que metafóricamente está hablando, no. Es lo que Dios dice, así lo cuenta, lo habla. En 6 días Dios creó el mundo y el universo, y en el 7º descansó. Van a ser 7 años de tribulación sobre esta tierra. Este mundo, como en los días de Noé, está desenfrenado. Toda clase de maldad, perversidad. A lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Quiero que vean Romanos capítulo 1 rápidamente. Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, vayan conmigo ahí rápidamente. Dice el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Note, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante a la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, note, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estamos hablando de estos días, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oh, ese es el estado en que estamos hoy en día. Los días en que vivimos, 2023, este mundo ha rechazado a Dios. Todo ahora es amoral. No hay juicio, no hay temor de Dios, no hay consecuencias a nadie. El homosexualismo está desenfrenado, hombres con hombres, hombres cambiándose partes a mujeres, queriendo hacerlo con niños pequeños desde niñez, porque saben que si pueden comenzar desde niños, van a crecer a ser esos hombres ya completamente cambiados, con hormonas, inyectándoles y queriendo cambiar, diciendo que ellos son mujeres. Lesbianismo, sin embargo, dicen que no saben lo que es mujer. Y le digo que sus mentes no pueden razonar. Lesbianismo, hasta mujeres, dice la Biblia, hasta las mujeres dejando el uso natural, mujeres con mujeres, adulterios, no digamos, las fornicaciones, los vicios, las drogas, las bebidas alcohólicas, la gente emborrachándose, las drogas, gente amaneciendo muerte por las calles de Chicago, en las calles de Nueva York, de Los Ángeles, en todas partes, porque las drogas están al acceso. Hay tiendas que las venden, ya es permitido. Las drogas que están viniendo de otros países, las orgías, las perversiones, los abortos, la pornografía en Estados Unidos. Escuche bien, desde 1973, 61 millón de bebés han sido matados en el vientre de mujeres. En los últimos 40 años, en el mundo entero, 1.72 billón de bebés han sido matados en el vientre de las mamás. Solamente en los últimos 40 años. Transgéneros de 6 a 17 años de edad, 121,882 pacientes que han sido tratados médicamente por su disforia. Esto es una estadística encontrada en Reuters.com. Niños, niñas,
tomando bloqueadores de pubertad de 6 a 17 años desde el 2017. Escuche, ¿cuántos casos hay ahorita actual en Estados Unidos de niños desde 6 a 17 tomando estos hormonas que bloquean? 4,780 casos activos. Tratamiento hormonal para cambios transgéneros desde el año 2017, de 6 a 17 años de edad, 14,726 casos activos. Las cirugías, cambios actuales de niños de 13 años a 17 años de edad. Ahorita mismo, en el año 2019, solamente hasta el año 2019 hay 776 varones y mujercitas que han sido cambiados solo en los Estados Unidos. En una encuesta en el 2018, Zavá Consultorio de Salud, antes conocido como el Dr. Ed, 500 europeos, 500 estadounidenses de 15 a 17 años de edad, el 40% de estudiantes de high school han perdido su virginidad, el 40%. En divorcios, en 1867, en el año 1867, hubieron en todo el año 10,000 divorcios. En el año 1879, hubieron solo en divorcios en un año 17,000. En el año 1929, en un año hubieron 200,000 divorcios. En el año 1947, hubieron 397,000 divorcios. En el año 2019, hubieron 787,251 divorcios. Como podemos ver, solo el mal está engrandeciendo y engrandeciendo y engrandeciendo. En los casos de suicidios, gente matándose. En el año 2021, 48,183 personas se quitaron la vida solamente en los Estados Unidos. Eso es una muerte de cada 11 minutos. Una muerte en cada 11 minutos. La violencia, los abusos, los robos, los asaltos, la anarquía y los saqueos en las calles. Jóvenes diciendo que vamos a ir a Wilding, a la ciudad de Chicago, a romper vidrios, a meterse en tiendas, a golpear personas, a romper carros, a estorbar el tráfico, solo porque es algo positivo, algo popular que hacer. High school dropouts, gente que deja la escuela. La rebeldía, la falta de respeto a las autoridades y a los padres. Y todo esto con el Espíritu Santo todavía trabajando. Imagínense, todo esto está pasando y todavía el Espíritu Santo está trabajando. Imagínense cuando el Espíritu Santo ya no esté presente. Imagínense cuando el Espíritu Santo ya no esté trayendo convicción, ya no detenga a aquel hombre que va a matar a esa familia, ya no obre en aquella mujer que va a matar a su bebé, ya no obre en aquellos borrachos, en aquellos drogadictos que se encuentran tirados en la calle y reconozcan que hay un Dios en el cielo y que necesitan cambiar. Imagínate, todo esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que hay alguien que lo detiene. Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 4. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Viene el rapto, y cuando venga el rapto, dice la palabra de Dios, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Entonces, escuche, quiero que vean esto, ya estoy por terminar. Hay alguien que detiene el juicio de Dios. Párese enfrente y abajo, por favor. Hermanos, ustedes pueden pararse, por favor, con sus hijos, si están despiertos. Pasen para acá, por favor, al lado de él. Aquí. Está bien, déjelo que está dormido. Ellos van a representar la iglesia. Y está el Espíritu Santo de Dios. Dios está aquí mirando la humanidad, todo este desenfreno, toda esta perversidad, toda la maldad, como lo vio en los tiempos de Sodoma que destruyó, como lo vio en los tiempos de Noé que estaban en desenfreno completo. Dios está mirando y su paciencia de Jehová, la paciencia de Jehová está llevándolo y sabe la hora y el momento. Está en esperas del Espíritu Santo mientras Él trabaja y todavía toca vidas y todavía está buscando a aquellos que dirán sí a Cristo. Está buscándolos por todo el mundo, está enviando misioneros todavía, hay iglesias todavía enviando misioneros, iglesias todavía dando misioneros, y a misioneros como un Luis Martínez que todavía sigue predicando el evangelio, y el Espíritu Santo lo sabe y va a estar buscando esa última alma que va a recibir a Cristo. Como Dios es soberano y Él sabe toda la verdad, Él está en el principio y el fin, Él sabe la última persona en esta dispensación que va a ser salvo, como cuando Noé entró al arca y Dios cerró la puerta y está esperando ese momento. Y cuando Dios sepa que esa última persona fue salva, Dios va a sonar la trompeta. Ni un segundo más va a esperar, hermano Valencia, porque ha estado esperando y ha escuchado la voz de los mártires que murieron por su causa, los gemidos, las oraciones, la plegaria ha subido por las edades, y está esperando y el momento que sea salva la última alma, inmediatamente va a sonar la trompeta y el pueblo de Dios va a ascender. Suban, por favor, ustedes tres, suban a la plataforma. Espíritu Santo, venga, por favor. La iglesia va a subir y estar en el cielo. Y entonces, cuando ellos ya no estén presentes, la ira de Dios, la ira venidera de Dios, el juicio de Dios va a descender sobre la humanidad de una manera terrible. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Biblia. Y por 7 años se va a desatar, un juicio de Dios, de lo cual este mundo jamás ha visto y ninguna película se puede igualar. Ahorita usted y yo estamos todavía en la oportunidad. Quizás usted está aquí esta mañana y es primera vez que viene a la iglesia, alguien le invitó, o a lo mejor ha venido y usted ha escuchado este mensaje anteriormente, pero nunca ha tomado la decisión de recibir a Cristo. A lo mejor usted es hijo de un miembro de aquí. A lo mejor su familia viene a la iglesia, pero usted nunca ha puesto su fe y confianza en Cristo. Usted está esperando y esperanzado que ser miembro de esta iglesia le va a llevar al cielo. No, esta iglesia no puede salvar a nadie. Usted a lo mejor lo bautizaron y usted cree que por bautizarse usted va a ir al cielo. Esa agua no le puede salvar. Solo Cristo Jesús. Él es la puerta al cielo. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Él vino como cordero, pero un día va a venir como juez. Ahorita todavía tenemos la oportunidad de no solo ser salvos, aquellos que necesitan ser salvos, pero alcanzar a nuestros parientes y nuestras familias que no son salvos. Porque Ezequiel nos habla de que Dios va a demandar sangre de nuestras manos, de muchos de nosotros, porque tenemos parientes que no son salvos y no les hablamos de Cristo. Y Dios va a demandar esa sangre de nuestras manos. Y un día usted va a ver a esa persona que usted no le quiso hablar de Cristo, va a estar ante el gran trono blanco y usted lo va a ver, y esa persona lo va a ver a usted, y va a ser muy tarde. Pueden sentarse. Hay uno que hasta el momento lo detiene, pero ese tiempo ya va a terminar. Cristo viene ya. Yo no sé la hora ni del día. Cristo mismo dijo, solo el Padre lo sabe. Pero si usted no puede ver todo lo que está pasando y entender claramente que este mundo ya abandonó a Dios,
La última esperanza del mundo era Estados Unidos, porque supuestamente Estados Unidos fue edificado en bases bíblicas. La única nación establecida, su constitución en la palabra de Dios, sus leyes en la palabra de Dios. Y ahora mire cómo está esta nación. Han sacado a Dios completamente de las escuelas, de las cortes, de las leyes, de los doctores y los hospitales. Ya no hay temor de Dios. Jóvenes que profesan ser cristianos ahora están cuestionando que si son hombres o mujeres. Jóvenes que supuestamente son cristianos. Créame que el poder del maligno es tan fuerte. Yo le suplico en el nombre de Cristo que si usted está aquí y no es cristiano, no es cristiana, no espere ni un día más. Reciba a Cristo hoy como su Salvador. Señor, bendice la predicación de tu palabra.